Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. El tiempo esta mañana no era agradable. La gente iba envuelta en mantos, intentando resguardarse de las ráfagas de viento con lluvia fina y espinosa. Un cielo encapotado, como un enorme lienzo gris, cubría el firmamento, impidiendo que los rayos del sol atravesaran sus fruncidos pliegues. El todoterreno negro del aparcamiento del cementerio de la ciudad parecía un huésped no invitado que había decidido perturbar la paz fúnebre. Había dos hombres en el salón, donde reinaba un tenso silencio provocado por la ansiedad del momento. ¿Qué tiempo hace hoy? Oleg fue el primero en romper la prolongada pausa. Su mujer, Lena, se sentó en el asiento trasero, se echó hacia atrás y cerró los ojos. Debido a la debilidad, se sintió mareada y sus pestañas se movieron finamente. ¿Se encuentra bien? ¿Puedes andar?, preguntó Oleg, volviéndose hacia su mujer. Aunque el tono de su voz parecía un intento de expresar preocupación, aún se deslizaba una nota de indiferencia. No está bien, susurró Elena en voz baja. Solo te quedan 5 minutos de vida. Y sigues vagando por los cementerios. Elige un lugar y larguémonos de aquí, murmuró Oleg, sin apartar los ojos de las puertas del cementerio. Lena se esforzó por salir del coche y se apoyó en las puertas laterales, intentando mantener el equilibrio. El mundo giró de repente, inundado de colores que destellaban ante mis ojos como un misterioso caleidoscopio. Una oleada de náuseas la invadió y la obligó a cerrar los ojos. Vamos, elige tú, porque yo no tengo tiempo. Todavía tengo que ir al notario, dijo Oleg, y como si no se hubiera dado cuenta del estado de su mujer, la llevó detrás de él hasta la entrada principal. Me siento mal, susurró Elena, y su intento de dar un paso terminó con su caída al pavimento mojado. En ese momento, su marido apretó la mano de Elena con tanta fuerza que ella casi gritó de dolor. Elena se mordió el labio, tratando de no delatar su angustia. No quiero, susurró, con lágrimas brillando en sus ojos. Oleg le soltó la mano y arrugó la nariz como si su mujer estuviera enferma de algo contagioso. Así que no mires, dice, pero aún tienes que elegir un lugar antes de que sea demasiado tarde. Y hacer testamento. Elena cerró los ojos, tratando de detener el mareo. ¿Pero por qué tengo que elegir, cariño? Para que te dé cuenta de lo que te espera y no demores tu voluntad. Esperas un milagro. Ya sabes, los milagros no existen, ironizó Oleg y la condujo al interior del cementerio, por un estrecho y tortuoso camino bordeado de hileras de tumbas. La fresca brisa la geló hasta los huesos. Elena miró las interminables hileras de lápidas, coronadas con esculturas de ángeles y cruces. Todo ello provocó en ella un anhelo que no hizo sino intensificar el doloroso sentimiento de soledad. Mira, mira este bonito lugar, con vistas al bosque. El sol brillará por la mañana. Lanzó Oleg, deteniéndose frente a una parcela vacía cercada con una valla. ¿Sani? Punto. Lena se sorprendió de su cinismo. Aunque, efectivamente, ¿para qué voy a? Ya no necesitas el sol, respondió Oleg con fría indiferencia. De repente, Lena se imaginó yaciendo en una tumba, cubierta de tierra fría, y se asustó aún más. En ese momento, la invadió un miedo aterrador a la muerte, a lo que le esperaba al otro lado de la vida. No quiero irme, susurró. Es natural, pero todos tenemos que irnos alguna vez. Y tú también. Parece que será pronto. Así que, si quieres hacer algo bueno, no olvides mencionarlo en tu testamento, replicó Oleg con indisimulada irritación. ¿Por qué dices eso? Tal vez mejore. La esperanza brilló en los ojos de Elena. Sí. Claro. Te pondrás mejor. No te hagas reír. La medicina es impotente en tu caso. Tras las palabras de su marido, Elena se hundió inmediatamente. Sintió que se le acababan las fuerzas y supo que Oleg decía la verdad. Pero Lena no quería irse. Pero realmente quería vivir, ver el sol y sentir latir su corazón. Pero era como si Oleg no se diera cuenta. Y además, tenía prisa por marcharse, por salir cuanto antes de este penoso lugar. Razón de más para que su idea tenga éxito. Después de un viaje al cementerio, se mostrará mucho más cooperativa y firmará rápidamente los papeles necesarios. Oleg subió al coche y arrancó el motor. Elena se sentó obedientemente atrás,
temerosa de decir una palabra de más. Últimamente, su marido se había vuelto muy frío con ella y actuaba como si fuera una niña poco razonable. Oleg no solo la sacó del negocio. No para de hablar del notario. Es como si Lena no se diera cuenta ella misma. De todas formas, no tiene más parientes aparte de Oleg. Entonces, ¿de qué hay que hablar? Pero el marido no parece entenderlo, y a diario presiona sobre el doloroso callo, insistiendo en la rápida redacción de un testamento. En ese momento, una anciana de unos 80 años, con un viejo y desgastado Macintosh, se acercó a su coche. «Perdonen, queridos, ¿podrían llevarme a la parada del autobús? Ya no puedo andar», dijo el desconocido, mirando a Lena con atención. «Por supuesto, siéntense», respondió Lena por los dos e inmediatamente se animó. Oleg apretó el volante con los dedos hasta que le dolió. «Ahí tienes. Vas a tener que llevar a esa vieja también». Mientras tanto, una anciana entró en su coche con gran dificultad. Y no ocurrió sin la ayuda de Lena. Al contacto con sus manos, el desconocido se estremeció y miró al conductor con extrañeza. «Gracias, cariño. Ya veo que aún tienes más que perder», susurró la abuela, acomodándose en el asiento trasero. Lena enarcó una ceja, sorprendida, sin comprender el significado del comentario de la mujer mayor. Oleg lanzó una mirada furiosa a Lena, pero guardó silencio. Durante un rato reinó un silencio opresivo en la cabina, solo roto por el ruido del motor. Mientras tanto, la mujer mayor se había calmado un poco y dijo en voz baja, dirigiéndose a Lena. «Y veo tu destino, cariño. Vas por el camino equivocado. No hagas lo que estás haciendo. Solo te traerá desgracias. ¿Ves lo que estoy haciendo? Pero, ¿a qué te refieres?», preguntó Lena emocionada. «Veo nubes negras sobre ti. No dejes que se espesen sobre tu vida. Ten cuidado», dijo Nana de forma un tanto alegórica. «Pero yo no tengo nada contra nadie. ¿Por qué dices eso?». Lena no paraba. «No es una pelea, niña. Es algo más serio. No hagas nada que amenace tu felicidad», respondió el desconocido con una mirada recelosa al conductor. «¿Qué se supone que debo hacer entonces?», preguntó Lena con cautela. «Sé fuerte, querida, y recuerda mis palabras». Al oír el fragmento de conversación, Oleg resopló despectivamente. «¿Y quién es esa loca? Está claro que no está en casa», pensó y sonrió. Lena, por otro lado, no se reía. Se sentía confusa y desolada. A Lena le parecía que aquella amable abuela podía ver todos sus secretos y leerle la mente. «Ya casi hemos llegado. ¿Dónde quieres bajarte?», preguntó Lena un poco avergonzada. «Donde te dejo, ese es el final. No es un taxi», gritó enfadado Oleg. «Cariño, ¿por qué haces eso?», dijo Lena con reproche. «¿Qué quieres decir con así? ¿Ahora tengo que llevar a esta vieja por toda la región?», le espetó Oleg. La desconocida arrugó la frente con una espesa red de arrugas. «Deberías ser más respetuoso con los ancianos, jovencito. La edad es algo voluble, ya sabes. Pasa volando sin que te dé cuenta». El rostro de Oleg se volvió carmesí de ira. «Vas a salir volando. O mejor dicho, del coche como si fuera un atasco. Tienes transporte gratis. ¿Qué tengo aquí? ¿Un taxi o un autobús? No hay beneficios aquí, y tu tarjeta de pensión no te ayudará». La mujer mayor sonrió, y luego metió la mano en el bolsillo de su capa. Al cabo de un segundo, sacó de allí un objeto extraño y se lo tendió a Lena. «Toma, cariño. Cógelo. Es un amuleto. De la gente malvada y de todo tipo de desgracias. Llévalo siempre contigo. Y serás feliz. Y ahora tengo que salir». Lena cogió con cuidado el pequeño objeto de las manos de su abuela y se lo metió en el bolsillo. «Gracias. ¿Cómo te llamas? ¿Y cómo sabes todo esto?». «Llámame simplemente Tamara Vasilievna. Soy adivina, aunque de forma sencilla. Y no necesitas saber más que eso, querida». «Sí, y recuerda mis palabras», respondió la anciana a media voz. «Es una charlatana. Puedo ver a través de esa gente. Una adivina, maldita sea. Dora tu mano y te diré toda la verdad», se burló Oleg y detuvo deliberadamente el coche ante el charco más grande. Tamara negó con la cabeza y, susurrando algo en voz baja,
Salió del todoterreno con dificultad. Lena ahched, pero era demasiado tarde. La abuela ya estaba con el agua de lluvia hasta los tobillos. Oleg, ¿por qué hiciste eso? ¿No podías haber parado en otro sitio? Exclamó Lena. El cónyuge sonrió satisfecho y luego puso la cara más inocente posible. Lo siento, Len, no me había dado cuenta. Lena observó la figura encorvada de Tamara Vasilievna y experimentó un ataque de añoranza inexplicable. La pobre anciana golpeaba los charcos con sus viejos zapatos, intentando llegar a la acera lo antes posible. De repente, Lena sintió tanta lástima por la pobre anciana que estuvo a punto de abrir la puerta y seguirla fuera. Salvo que Oleg bloqueó las puertas a tiempo de impedírselo. Francamente, Lena no entendía qué significaba la advertencia de la anciana adivina. Lo que la inquietaba. ¿En qué piensas? Olvídate de este viejo mentiroso. ¿Vamos al notario o no? Preguntó Oleg irritado. Sí. En general vamos a ir, cariño. Pero creo que tenemos que pensarlo todo una vez más antes de firmar los documentos, respondió Lena. ¿Pensar en ello? Pero, ¿por qué? Ya hemos hablado de ello, ¿no? No, no todo. Sigo siendo consciente de mis actos, cariño. Y no dependo de ti. Y, por lo tanto, tengo derecho a tener mi propia opinión. Y quiero hacer lo que me parezca correcto, objetó Lena, recordando las palabras de la vieja adivina. Oleg enarcó una ceja, sorprendido, y mirando a su mujer con desconcierto dijo: Vaya, y esto es algo nuevo. Créeme, no quiero discutir contigo. Pero lo diré otra vez. Hablamos de esto hace mucho tiempo, lo que significa que vamos al notario ahora mismo para redactar un testamento. Nuestro negocio está en juego, ¿entiendes? ¿Se supone que debo estar mendigando en las calles después de que te vayas? Al oír la voz de su marido, Lena se estremeció y miró tristemente por la ventana. El paisaje fuera de la ventana no era nada alegre. La lluvia fina y lloviznosa era lúgubre, lo que hizo que el humor de Lena fuera nulo. Oleg, por el contrario, sintió la más fuerte elevación mental, anticipando que hoy se cumplirá su sueño largamente acariciado. Lena finalmente hará testamento a su favor. La lluvia, que había comenzado por la mañana, se había convertido en una llovizna desagradable que convertía la ciudad en una imagen borrosa y sin rasgos. El asfalto gris, brillante por la humedad, se extendía en una cinta interminable que atraía la mirada involuntariamente. De repente, el coche dio una sacudida y se quedó parado en medio de la carretera como un muñón. Por la sorpresa, Lena se estremeció y apretó temerosa la espalda contra el asiento. ¡Oh, oh! ¿Qué es eso? Oleg arrugó la nariz de mala gana. Es obvio que... una avería. Maldita sea. Te lo dije hace tiempo. Deberías comprarte un coche nuevo. Y te gastaste todo el dinero en tu tratamiento. Y es inútil. Ahora estás buscando un lugar en el cementerio. Lena se mordió el labio con resentimiento. No quería discutir con su marido, especialmente cuando estaba en un estado tan agitado. Oleg, maldiciendo entre dientes, intentó arrancar de nuevo el coche. El todoterreno, normalmente obediente y fiel hoy en día, vaciló, como si se negara a obedecer a su amo. Otra vez el motor de arranque, murmuró Oleg, golpeando el volante con el puño, frustrado. Lena permaneció en silencio, sorprendiéndose a sí misma pensando que lo más probable era que la avería del coche no fuera accidental. No se preocupe. Lo arreglaremos todo enseguida, dijo Oleg, lanzando una rápida y preocupada mirada a su mujer. Pero no había certeza en las palabras de su marido. ¿Llamamos a una grúa, cariño?, sugirió Lena en un susurro. Pero Oleg, como si no hubiera oído sus palabras, siguió hurgando en el salpicadero. Luego se enderezó bruscamente y se volvió hacia Lena. No es nada. Ahora iremos. El coche es una bestia, el conductor es un as, como dicen. Nos llevará allí, donde quiera que vaya. No, Oleg, estoy cansada. Llámame un taxi y me iré a casa, objetó Lena. No seas tonto. Todo va a salir bien. No puedo dejar el coche en medio de la carretera, exclamó Oleg. Lena negó con la cabeza, y entonces se dio cuenta con claridad meridiana de que la avería del coche no había sido accidental. Además, en su bolsillo estaba el viejo amuleto de la adivina.
que al parecer ya había empezado a hacer efecto. Naturalmente, Lena no se lo contó a Oleg. No necesito escalar la situación. Sobre todo porque él no lo cree de todos modos. Oleg intentó arrancar el coche durante unos minutos más, tras lo cual admitió que había fracasado por completo. Vale, Len. Tienes razón. Deja que te pida un taxi ahora, y esperaré a la grúa. No vamos a ver al notario hoy, pase lo que pase. Elena exhaló un suspiro de alivio. Bueno, finalmente, este desagradable viaje habrá terminado. Y lo mejor es que, gracias a la avería del coche, ahora no irá al notario y no tendrá que hacer testamento. Muy probablemente, esto es lo que Tamara Vasilievna le había advertido. Sentada en el acogedor salón del taxi, Lena se sumerge involuntariamente en inquietantes recuerdos ocurridos 3 años atrás. En concreto, el incidente por el que conoció a Oleg. Al pensarlo, Lena sonrió y se apartó una lágrima. Todo empezó cuando, de camino a casa desde la oficina, vio un precioso broche de oro adornado con piedras preciosas en el escaparate de una joyería. El broche recordó involuntariamente a Lena la época en que ella misma soñaba con una vida lujosa, y todo lo que tenía entonces era deseo y una energía irreprimible. Pero Lena no pudo disfrutar del hermoso espectáculo, ya que un joven salió corriendo de la tienda en ese mismo momento. Fue perseguido por 2 guardias con porras. El tipo intentó entrar corriendo en el parque, pero tropezó, se cayó y tiró algo a los arbustos. A su vez, los guardias lo acorralaron inmediatamente. Lena, confusa, no se dio cuenta inmediatamente de lo que había pasado. Se acercó lentamente a los guardias, corrompida por el rudo trato del joven. ¿Qué ha pasado? Cogió un broche del escaparate e intentó escapar, respondió con rudeza uno de los guardias, sin apartar los ojos del chico. Ah, ya veo, dijo Lena, mirando al tipo con lástima. Estaba tendido en el suelo, inmovilizado por fornidos guardias. La desesperación se congeló en los ojos del hombre. Y en opinión de Lena, no parecía un ladrón en absoluto. Por favor, déjale en paz. Déjeme ir a la tienda y pagarlo todo, sugirió la joven empresaria. Esto no es asunto suyo. Llamaremos a la policía, gritó uno de los guardias. No, por favor, no lo hagas. Yo pagaré todos los gastos, suplicó Lena. Los guardias miraron a su alrededor. A decir verdad, no querían llamar a la policía ni tomarse la molestia de testificar y redactar un informe. De acuerdo. Entonces pague la multa, incluyendo el valor del broche robado. Aunque, no, el broche está en los arbustos. Lo devolveremos. Que así sea. Pero aún así tendrá que pagar la multa. Lena asintió y, tras pagar a los guardias, se acercó al asustado joven. Suerte has tenido, hermano, de que una chica tan espectacular te haya tomado a su cargo, dijo con envidia uno de los guardias. El desventurado ladrón se quedó de pie, con la cara bañada en sudor por el miedo. ¿Te encuentras bien?, preguntó Lena cuando se fueron los guardias. El rostro del hombre se ensombreció. Me siento mal. Estoy mareado. Deja que te lleve a casa. Llamaré a un taxi. Por cierto, soy Lena. Se ofreció la mujer. Y yo soy Oleg, respondió tímidamente el desconocido. Encantada. Bueno, ¿nos vamos?, dijo Lena con una sonrisa y marcó el número de un taxista conocido. En el coche, Oleg permaneció en silencio, con la mirada perdida en la ventanilla. Oleg. Ah, ¿qué te empujó a hacer eso? Bueno, me refiero a lo que pasó, empezó Lena. No lo sé. Supongo que no podía no llevármela. Es tan guapa, se encogió de hombros Oleg. Pero eso es ilegal. ¿Y si te hubieran detenido y llevado a comisaría?, preguntó Lena más alto de lo debido, haciendo que el taxista hiciera una mueca de dolor y sacudiera la cabeza con reproche. Sé que es ilegal, pero no podía no llevármela. Tengo una enfermedad, dijo Oleg un poco audiblemente. ¿Enfermedad?, intervino Lena. Sí, cleptomanía. Verás, a veces, no puedo controlar mis impulsos internos, respondió Oleg con tristeza. Lena estaba en estado de shock. ¿Cómo vives con eso? Es como si estuviera sentado sobre un barril de pólvora. Siempre tengo miedo de que me pillen. ¿Quién más sabe lo de tu enfermedad?, preguntó Lena con cautela. Casi nadie.
Me da mucha vergüenza, respondió Oleg y miró al suelo. No deberías avergonzarte de tu aflicción. No es culpa tuya. No eres un ladrón. Estás enferma. Y a los enfermos hay que tratarlos, no encarcelarlos, objetó Lena. ¿Cree que puedo curarme?, preguntó esperanzado, y el taxista resopló incrédulo. Por supuesto. Ni siquiera lo dudo. Si quieres, te ayudaré, respondió Lena con seguridad. ¿Pero cómo? ¿Vas a darte una palmada y decir que no puedes hacerlo? Oleg se sorprendió. Bueno, no seas tan categórica. Te encontraré el especialista adecuado, sonrió Lena. Oleg tosió avergonzado, sin saber qué decir. Lena dudó un momento y luego anotó su número de teléfono. Pronto, el taxista se detuvo frente a la casa de Oleg. Adiós, Lena. Gracias por todo, dijo el hombre y salió del coche. Adiós, Oleg. Cuídate y que no te vuelvan a pillar. Te llamaré un día de estos, dijo Lena. La joven empresaria tardó una semana en encontrar al especialista adecuado. El caso de Oleg era muy complicado porque su madre nunca había buscado atención médica ni había intentado ayudar a su hijo. Lena, por su parte, tenía su propia visión de la situación. Tras discutir los detalles con el médico, llamó inmediatamente a su nuevo conocido. Oleg, hola, he encontrado un especialista. Tiene una consulta sólida y tiene bastante éxito en el tratamiento de la cleptomanía. ¿De verdad? Muchas gracias, Lena. No sabes lo agradecido que te estoy, chilló feliz Oleg. De nada. ¿Qué tal te va?, preguntó Lena con una sonrisa. La verdad es que no. Mi madre se enteró de este caso. Y además, está en contra del tratamiento. Oleg se entristeció. ¿Y qué ha dicho?, preguntó Lena, sintiendo que se le apretaba el corazón. Está furiosa. Dice que la estoy avergonzando. Dice que todo este tratamiento es una pérdida de tiempo. No te preocupes, Oleg. Solo son emociones. Créeme, está realmente preocupada por ti, objetó Lena. Oleg sonrió débilmente y prometió acudir a un especialista pasara lo que pasara. Posteriormente, las suposiciones de Lena se confirmaron. El tratamiento con un psicólogo surtió efecto. Oleg consiguió vencer su impulso de robar y dejó de arriesgar su libertad a diario. Tal vez, si Lena no hubiera aparecido entonces en su vida, Oleg habría acabado sin duda sus días en la cárcel. Y así, ella le ayudó en el momento más difícil de su vida. Pero a Tatiana Igorrevna no le gustó Lena a primera vista. Tal vez no le gustaba la confianza en sí misma de su futura nuera, acostumbrada a depender de sí misma y que nunca esperaba ayuda de los demás. Era esta independencia lo que irritaba a Tatiana, que no había conseguido casi nada en sus 50 y tantos años de vida. Trabajaba como peluquera en un salón de belleza y miraba con envidia a los clientes ricos a los que tenía que atender debido a su profesión. Al mismo tiempo, no pasaba un día sin que Tatiana se imaginara en su lugar. Es cierto que ella misma hizo poco o nada por ello. Cuando su hijo Oleg le presentó a Lena, decidió inmediatamente que su nuera lo había conseguido todo solo gracias a sus padres. Sí, es fácil ser rico cuando te han dejado una buena herencia, apretó los dientes su suegra. Pero Tatiana Igorrevna ni siquiera se daba cuenta de lo engañada que estaba. Después de todo, Lena había conseguido todo lo que tenía por sí sola. No recordaba a su padre, y su madre había fallecido 2 años antes de que Lena tuviera éxito. A juicio de Tatiana, su futura nuera era una especie de caramelo que el afortunado novio estaba obligado a comer. Fue ella quien inmediatamente señaló a Oleg el hecho de que Lena no tenía más parientes que un posible marido o, en el peor de los casos, un prometido. Tú, Olegka, no pierdas el tiempo y empieza a seducir a esta simple chica. De lo contrario, si no lo haces tú, lo hará otro. Te morderás la cabeza más tarde. El negocio de Lena, tal y como yo lo veo, está bien montado. Y ya sabes cómo son las cosas, incluso podrías ocupar su lugar, dijo una vez Tatiana Igorrevna. Al principio, Oleg no se tomó en serio las palabras de su madre. A pesar de tener un título universitario en economía en su haber, seguía sin trabajar en ningún sitio y sin saber cómo poner en práctica sus conocimientos. La mayor parte de los fracasos de Oleg se debieron a su inconsistencia e irresponsabilidad. Por ejemplo, podría fácilmente dormirse durante el almuerzo y llegar a la oficina a mitad de la jornada laboral.
Naturalmente, ninguno de sus jefes quiso tolerarle y le señalaron la puerta de salida tras un par o tres de días de relación. Tatiana Igorrevna lo trató con comprensión y nunca juzgó a su hijo. En sus sueños lo veía a él, un prominente hombre de negocios que había adquirido su capital gracias a un matrimonio favorable. ¿Qué hay de malo en ello? ¿Por qué las mujeres pueden casarse con hombres ricos, pero los hombres no pueden elegir como esposas a chicas ricas? Tatiana Igorrevna solía decir en conversaciones íntimas con su hijo. Quizá, de no ser por la influencia de su madre, Oleg habría crecido bastante normal. Y así, se acostumbró a que le trataran como a un trozo de papel y le perdonaran todas sus fechorías. Por desgracia, Lena no pudo descubrir a su marido a tiempo y se dio cuenta demasiado tarde de que había atado su vida al hombre equivocado. Y no fue hasta que se reveló el diagnóstico de Lena que salió a la luz. Al principio, los médicos ocultaban la mirada y le hacían tímidas preguntas con algunas respuestas vagas. Pero entonces, cuando quedó claro que la enfermedad de Lena era mucho más grave de lo previsto, los médicos le dijeron directamente a la empresaria que su vida pendía de un hilo. Cuando Tatiana Igorrevna se enteró, estaba lista para aplaudir. Después de todo, esta era su oportunidad. El mismo con el que había soñado durante muchos años de su vida. Escucha, hijo. Te diré esto. No me repetiré. Ahora es cuando tienes que usar todo tu ingenio y fingimiento. Necesito que consigas que Lena haga testamento a tu favor. Verás, no le queda mucho tiempo de vida. Y cuando ella falte, tú serás el único dueño de todo el imperio, comenzó Tatiana con una mirada significativa. Oleg miró a su madre dubitativo. Es incómodo, pero ¿y si se cura y luego qué? Creo que deberíamos esperar un poco más para estar seguros. Tatiana Igorevna sonrió. No, hijo. Tenemos que hacerlo todo ahora, mientras ella aún esté en su memoria. O ya sabes lo que puede pasar. Algún pariente lejano encontrará e impugnará el testamento. Y dirán que tu esposa estaba en un estado inadecuado cuando se hizo. Un destello de comprensión brilló en los ojos de Oleg. Siempre escuchaba a su madre, que hacía todo lo posible para que Oleska lo tuviera todo y él no tuviera nada para ella. Al recordarlo ahora, en el salón del taxi, Lena no pudo contener las lágrimas. Y fue Elena quien regaló a su suegra un salón de belleza del que se convirtió en propietaria. Sin más, llegó y ofreció a la propietaria una suma que no pudo rechazar. Elena lo hizo deliberadamente, justo a tiempo para el aniversario de su suegra, presentando su salón de belleza en bandeja de plata. 2 letras doradas 55 adornaban el letrero del salón de belleza, donde Tatiana Igorrevna había entrado como propietaria. Fue entonces cuando la astuta mujer se dio cuenta de que su hijo, que sería el heredero de todo el imperio en caso de muerte de su esposa, también debía experimentar sensaciones similares. Tatiana Igorrevna ni siquiera pensaba que Lena pudiera sobrevivir o que el tratamiento tuviera algún resultado. Porque ella, a escondidas de todos, llevaba mucho tiempo intentando acercarse a los médicos que atendían a Lena para tratar con ellos un asunto muy delicado. Naturalmente, no hubo delito. La cuestión era muy distinta. El cálculo de Tatiana Igorrevna resultó ser tan sencillo como ingenioso. Al sobornar al médico, quería que el destacado especialista hiciera creer a Lena que no le quedaba mucho tiempo de vida. Esto se hizo por una razón. Pero para que Lena se desanimara y se planteara seriamente hacer testamento. Por este motivo, Oleg llevó ostentosamente a su mujer al cementerio para elegir un lugar para su tumba. Por supuesto, el marido consiguió su efecto. Lena estaba realmente abatida y no podía pensar en otra cosa que en el hecho de que no le quedaba mucho tiempo de vida. De hecho, la situación no estaba tan estancada como insistía el médico sobornado por Tatiana Igorrevna. Por desgracia, Lena no sabía de la conspiración a sus espaldas y creyó a Anatoly Gennadievich como a sí misma. Todo fue culpa de las deudas del médico que la atendía, que, adicto al juego, llegó a perder una buena suma. Cuando Tatiana Igorrevna se enteró, comprendió que era su oportunidad. Cuando llegó a la consulta del médico, cerró desafiante la puerta con candado y se dirigió a la principal. Mirando a su alrededor, entregó a Anatoly Gennadievich un apretado paquete con una goma que no solo podía cubrir sus deudas, sino que también le daba la oportunidad de jugar unas cuantas veces más.
Tal vez Anatoly Gennadievich hubiera podido resistir sin el gesto demostrativo de Tatiana Igorrevna. Pero cuando vio todo un montón de dinero delante de él, pensó inmediatamente que esta noche jugaría sin duda una partida o dos. «Bueno, creo que nos entendemos», preguntó Tatiana Igorrevna con una sonrisa. El médico se sonrojó hasta la raíz del pelo y asintió con la cabeza, dando por terminada la conversación. Desde ese día, se han añadido varias notas desagradables al diagnóstico de Lena, en las que se dice que a la paciente no le queda mucho tiempo de vida. Naturalmente, todo esto tuvo un fuerte efecto en su psique e impidió que Lena se concentrara en su trabajo. Esto dio lugar a problemas de negocio, que de inmediato se ofreció a resolver marido Oleg. La propuesta del esposo se convirtió para Lena en una auténtica salvación. Por fin pudo tomar las riendas de su salud, aún adivinando lo que realmente ocurriría entre las paredes de su despacho. Tras sentarse por casualidad en la silla del jefe de la empresa, Oleg se dio cuenta de que no podía levantarse de ella. Y por lo tanto, debe establecerse aquí permanentemente. Así, Lena firmó sin saberlo su propio veredicto en rebeldía. Al darse cuenta de que Anatoly Gennadievich no accedería a cometer un crimen descarado, Oleg sustituyó furtivamente la medicación de Lena por vitaminas ordinarias, de modo que el tratamiento no dio el resultado deseado. El esquema era esencialmente a prueba de fallos. Lena, en ausencia de un tratamiento adecuado, empeorará cada día más, y el médico sobornado Anatoly Gennadievich podrá mantener su reputación y sus manos limpias. Si Lena hubiera sabido la serpiente que llevaba en su seno. Tal vez si la mujer hubiera tenido la oportunidad, ahora habría dado marcha atrás y no habría defendido al joven que había sufrido por culpa de un impulso irresistible de robar. No en vano se dice que solo a los jorobados los arregla la tumba. Este ejemplo le vino bien a Oleg, que ahora, en lugar de robar en una tienda, robaba a su inocente esposa. Aprovechando la impunidad y la total libertad, Oleg se ha hecho con todo un plantel de amantes, cochuyusia de una a otra día y noche. Lena, por su parte, tuvo que escuchar cuentos de hadas sobre cómo los problemas del negocio eran abrumadores y los competidores eran cada día más audaces. Por desgracia, no había nadie para ayudar a Lena. Era como si estuviera atrapada en un estanque de pirañas sin un solo aliado a su lado. Tal vez, si tuviera parientes, al menos lejanos, Lena podría mejorar su tambaleante posición y devolver la firma. Pero como era culpa de Oleg y de su madre que todo se fuera al garete, Lena no podía hacer nada. La voz de un taxista sacó a la mujer de su triste reflexión. «Bueno, aquí estamos. ¿Puedo ayudarte? Estás tan pálida que te vas a desmayar». Lena sonrió débilmente y negó con la cabeza. «No, no tienes que. En serio, lo haré yo mismo, está bien». Dicho esto, salió temblorosamente del coche y en menos de un segundo se sintió extremadamente mareada. Tal vez, si no hubiera habido un taxista cerca, se habría caído de bruces en la acera delante de su casa. Lo que ocurrió después, Lena ya no lo recordaba. Cogiéndola en brazos, el taxista se dirigió a la puerta y pulsó insistentemente el botón del timbre un par de veces. Como Tatiana Igorrevna vivía con los jóvenes, abrió inmediatamente la puerta. Al ver el cuerpo sin sentido de su cuñada en brazos del taxista, la mujer arrugó la nariz y se hizo a un lado. «Aquí vamos, ¿qué le pasa? ¿Está borracha o algo? Nunca he visto a Lena desmayarse en público antes». El taxista miró sorprendido a la suegra de Lena. «Lo siento, pero creo que debería llamar a una ambulancia lo antes posible. Esta mujer no está bien, y obviamente no ha estado bebiendo». Tatiana Igorrevna miró indignada al taxista. «Oiga, amigo, debería largarse de aquí, ¿vale? Y ya me ocuparé yo de mi nuera. Lleva 3 meses enferma, y hace tiempo que me acostumbré a todas sus rarezas». Lenka llama la atención a propósito, para que la compadezcan y la lleven en brazos. «Así que adelante. Ve, lo tienes, está bien. De todos modos, no te entretengo más». Por alguna razón inexplicable, el taxista no quería irse. Razón de más para que viera que Lena realmente necesitaba ayuda. Y dada la reacción de su suegra, no cabía duda de que hoy no se prestaría ningún apoyo a la desafortunada mujer. El taxista se quedó pensativo un rato y luego dijo: «Voy a llamar a una ambulancia a discreción». Las cejas de Tatiana Igorrevna se alzaron lentamente.
¿Qué crees que estás haciendo, cachorrito? Voy a llamar a tu jefe y decirle cosas que nunca olvidarás. Dime, ¿quieres problemas? Así es, los quiero. Pues lárgate de aquí antes de que pase nada. Y ya me encargaré yo de mi nuera. ¿Y en qué buen samaritano te has convertido? Los ojos del taxista mostraban que las amenazas de la suegra de Lena no habían surtido efecto en él. Sacó su smartphone del bolsillo, marcó inmediatamente el número de la ambulancia y, en presencia de Tatiana Igorrevna, describió vívidamente al operador lo sucedido. De acuerdo. Llamada aceptada, a la espera, se oyó una voz segura en el auricular. Al darse cuenta de que no podría librarse del molesto taxista, Tatiana empezó a buscar los números de teléfono de quienes podían influir en él. Pero con las prisas, nunca tuvo tiempo de hacerlo. Pronto llamaron a la puerta y apareció un sanitario con su ayudante. Cuando vio el cuerpo sin sentido de la joven, se puso inmediatamente manos a la obra. Le tomó el pulso, le midió la tensión y luego interrogó a Tatiana Igorrevna, que, aunque no quería decir la verdad, la dijo, temerosa de la responsabilidad. Una cosa es engañar a una nuera desprevenida y otra mentir al personal de la ambulancia, que puede acudir fácilmente a las fuerzas del orden. Y entonces, ella y su hijo se enfrentarán a una ejecución muy desagradable en forma de interrogatorio en comisaría. Durante todo ese tiempo, el taxista se quedó atrás sin saber qué hacer a continuación. Se llamaba Constantín y llevaba unos 6 meses trabajando para un servicio de taxis. En general, le gustaba su trabajo, sobre todo porque podía estar al volante de su coche favorito las 24 horas del día. Constantín consiguió trabajo en un servicio de taxis con las siguientes condiciones. Conduciría solo su propio coche y, a cambio, aceptaría las órdenes que le diera el despachador. En general, esta práctica estaba muy extendida en las empresas privadas de transporte, y nada impedía a Constantín hacer lo que le gustaba. Después de examinar a Lena, el paramédico de la ambulancia levantó los ojos hacia Tatiana Igorrevna y dijo: «Vale, voy a tener que hospitalizarla. Por favor, deje su número de teléfono o cualquier otra información de contacto. También recoja algunas de las pertenencias personales de la paciente por primera vez». Por la sorpresa, Tatiana Igorrevna se quedó inmóvil. «¿Qué quieres decir? ¿La estás hospitalizando? Pero Lena está siendo tratada en una clínica privada, y debe ser controlada por su médico de cabecera, pero no por ti». El paramédico arrugó la nariz y miró a Tatiana Igorrevna como un profesor mayor mira a un alumno que ha suspendido un examen anual. «Mira, no me importa quién trató a la paciente. Ahora, ella tiene una condición crítica, potencialmente mortal que requiere hospitalización de emergencia. Y yo soy el único responsable, ¿de acuerdo? Así que no interfieras conmigo, más bien ayúdame». Las mejillas de Tatiana Igorrevna se mancharon de carmesí. «Mira, me quejaré a tus superiores. También escribiré un rechazo de hospitalización». El paramédico movió la cabeza negativamente. «No, no se puede escribir una cancelación en tal caso. No asumiré esa responsabilidad. Si tanto quieres quejarte, Dios es tu juez. No puedo resistirlo. Incluso te daré los datos de contacto del jefe de la estación de ambulancias. Puedes decirle lo que pasó aquí. Ahora llevamos al paciente a la sala». Al darse cuenta de que no podía hacer frente a la situación, Tatiana empezó a llamar a Oleg, pero resultó que él no cogía el teléfono, ya que estaba ocupado con su todoterreno, que estaba siendo reparado en el servicio de automóviles. Así fue como, gracias a una cadena de acontecimientos fatídicos, Lena se encontró finalmente en un centro médico donde su tratamiento se gestionó de forma responsable. Y todo porque ahora un médico completamente diferente se ha hecho cargo de su tratamiento, no el traidor sobornado Anatoly Gennadievich, esperando dinero de Tatiana Igorrevna para otra partida de cartas. Al entrar en la unidad de cuidados intensivos, Lena se encontró inmediatamente bajo el incansable control de médicos experimentados, que no dejaban que nadie, ni siquiera los familiares cercanos, la viera. Oleg no se enteró de lo ocurrido hasta la noche, cuando vio la cara llorosa de su madre. Pero Tatiana lloraba no porque estuviera preocupada por su nuera, sino porque temía que ahora se descubriera el engaño y los llevaran ante los tribunales. Tras escuchar la confusa historia de su madre, Oleg pensó: por supuesto, comprendía los peligros de hospitalizar a Lena. Por otra parte,
Tal vez el caso estuviera llegando a su fin y su mujer no pudiera recibir ayuda ni siquiera en cuidados intensivos. Lo malo es que Lena nunca llegó a hacer el testamento del que le había estado hablando durante medio día. En ese momento la conciencia de Oleg fue atravesada por un pensamiento. Dios, fue culpa de la vieja, a la que llevé. ¿Y por qué solo la metí en mi coche? En cuanto se bajó, empecé a tener problemas. Primero se averió el coche, ahora Lenka está en cuidados intensivos. Por supuesto, era una tontería esperar que Oleg se encontrara alguna vez con esa anciana en la ciudad. Seguramente debido a su edad, apenas salía de casa y probablemente se pasaba el día frente al televisor con una madeja de hilo en las manos. Pero Oleg ni siquiera se dio cuenta de lo equivocado que estaba. Tatiana Vasilievna Gorskaya era, en efecto, una adivina de tercera generación. Pero, por extraño que parezca, dedicó unos 40 años de su vida no a la adivinación, sino a su trabajo en la estación de ambulancias. Resulta que la capacidad de previsión de Tamara no se puso de manifiesto hasta una edad muy avanzada, cuando se jubiló. Fue entonces cuando Tamara Vasilievna se dio cuenta de que podía hacer un bien a la gente advirtiéndoles de un peligro o dándoles valiosos consejos para el futuro. También cabe destacar que no cobraba ni un céntimo por sus servicios, aunque muchas personas le ofrecían buen dinero por ayudarles con sus negocios o advertirles de negocios fallidos. Pero la propia Tamara Vasilievna estaba segura de que si tomaba aunque solo fuera un kopek, su don dejaría de ser un regalo de lo alto y se convertiría en una herramienta sin alma para ganar dinero. Naturalmente, no podía permitírselo. Y Tamara Vasilievna, que no tenía hijos propios, también tenía un sobrino, Vladimir, considerado uno de los mejores paramédicos del distrito, que trabajaba en la estación de ambulancias. A menudo, Vladimir iba a visitar a su tía favorita para contarle las últimas noticias y preguntarle por su salud. Y así fue hoy, cuando después de un duro turno, Vladimir llegó a casa de Tamara Vasilievna con una bolsa de comestibles y un fajo de medicinas. Aquí viene Bobochka. Y te he estado esperando, cariño, te he buscado por todas partes. Miré por la ventana y ya no estabas. Pensé que me había olvidado, supongo. Comenzó la anciana con una sonrisa. Vladimir sonrió. Vamos, ¿cómo pudiste? Eras mi madre. Hoy ha sido un día duro en el trabajo. Hubo que llevar a una paciente a la unidad de cuidados intensivos. Pero antes de eso, hubo un escándalo con su suegra. Ella, ya ves, se negó rotundamente a ser hospitalizada. También gritó que se quejaría. Esta es la gente, ¿no? Tamara Vasilievna negó con la cabeza. Sí, pasa, Volodia. Lo principal es que no le guardes rencor y hagas tu trabajo. En realidad, la gente es diferente, así que no puedes adaptarte a todo el mundo. Y el hecho de que ella no quería dar a su nuera, así que tal vez es de gran amor y ansiedad. Aunque, en la vida, esto es muy raro. Lo más frecuente es que las suegras hagan todo lo posible para dificultar la vida de su nuera. Y el hecho de que la suegra se negara a la hospitalización parece muy extraño. Refunfuñó Vladimir. Sí, es muy raro. Y hace poco dicen que su marido vino a verla. Hizo un escándalo. ¿Por qué su esposa fue llevada al hospital sin su conocimiento? Uno pensaría que habría esperado una licencia. Y ese hombre rico, actuaba como si todos le debieran. ¿Qué aspecto tenía? Ya sabes, el tipo rico. ¿Por casualidad tenía un coche negro? ¿Uno así de grande? Preguntó Tamara Vasilievna con interés, sintiendo que había captado un hilo importante de la conversación. Vladimir asintió sorprendido. Sí, negro. Y el conductor es bajito, con barriga globosa y una mirada que no quieras mirar. Tamara Vasilievna se puso pálida. En ese momento, la vieja adivina se dio cuenta, con cierto sexto sentido, de que probablemente se refería a la misma mujer a la que había advertido esta mañana del peligro que corría en las inmediaciones del cementerio de la ciudad. Tamara Vasilievna fue allí a visitar a su marido, al que había enterrado hacía 10 años. Desde entonces, vive en completa soledad. Claro, si no se tiene en cuenta al gato Musia y al hámster Baña, que viven en una pequeña y acogedora jaula. Al principio, el gato quería atrapar constantemente al perezoso hámster, pero este solo se revolcaba hacia el otro lado con una mirada orgullosa y volvía a dormirse.
Con el tiempo, Musia se acostumbró a la presencia de Vania y lo consideró algo así como su amigo, que dormía la mayor parte del tiempo, sin prestar atención a los estímulos externos. Después de escuchar la historia de su sobrino, Tamara Vasilievna pensó un momento y luego dijo: «Escucha, Volodia, ¿podrías organizarme un encuentro con esta mujer, vale? Bueno, ¿puedes llevarme a la unidad de cuidados intensivos, no? Al fin y al cabo, soy un antiguo empleado. Si es necesario, incluso puedo enseñarle mis condecoraciones o mi certificado de donante de honor». Vladimir se limitó a hacer un gesto con la mano. «Tía, toma. Solo voy a guiarte, sobre todo porque mucha gente te recordará y no le importará que visites a esta mujer. Dicen que en la familia de Elena solo quedan su marido y su suegra. Y si eso es cierto, nada bueno le espera». Tamara asintió, dándose cuenta de que tenía que ver a Lena, a quien, aunque había conseguido avisar, le había ocurrido el accidente. Mientras tanto, Oleg, junto con Tatiana Igorrevna, había estado pensando durante toda la noche en lo que debían hacer a continuación. Oleg, debido a la naturaleza cobarde de su carácter, sugirió a su madre que se trasladara a otra ciudad y pasara desapercibida durante un tiempo. Si Lena muere, se enterarán por los periódicos o las noticias de la televisión local. Y si sobrevive, le llamará ella misma y le dirá qué pasa. Pero a Tatiana no le gustó nada esta opción. En su mente, ya había calculado toda la situación de antemano, dándose cuenta de que el asunto con Lena tenía que resolverse en el menor tiempo posible. Tatiana decidió tomar otro camino y le pidió a su hijo que le consiguiera una bata médica y un gorro. «Mamá, ¿qué quieres? ¿Vas a trabajar o qué? ¿Tienes un salón de belleza, donde todo el mundo trabaja para ti?», preguntó Oleg. Tatiana se limitó a sonreír enigmáticamente y a llevarse el dedo índice a los labios. Mientras Tatiana Igorrevna y Oleg se apasionaban por su paso al otro mundo, Lena estaba en coma. En ese estado en el que los días vuelan como segundos y las semanas son apenas un minuto. A última hora de la tarde, el antiguo médico que atendía a Lena, Anatoly Gennadievich, recibió una llamada de su suegra. «Escucha, Tol. Probablemente has oído lo que le pasó a nuestra Lenochka, ¿verdad? Bueno, necesito tu ayuda. Mañana, justo después de las rondas, déjame entrar en su habitación. Ya sabes, bajo la apariencia de una enfermera. Me pondré una bata, zapatillas, gorro. Todo como debe ser, ¿entendido?». El médico se estremeció. «¿En qué le beneficia?». «Bueno, no es asunto tuyo, querida. Y si te niegas, te recordaré todas tus deudas y te enseñaré la grabación del dictáfono que hice para protegerme de todo tipo de sorpresas. Así que no te aconsejo que me engañes. Y será mejor que mañana me lleves a la habitación de mi cuñada, y luego lo arreglaré yo misma», dijo Tatiana de un tirón. Tras sus palabras, Anatoly Gennadievich se sintió inquieto. Lo último que esperaba era que todo acabara así. En esa nota importante. «De acuerdo, Tatiana Igorrevna, te espero mañana en la entrada de la clínica», respondió brevemente el médico y colgó. Naturalmente, se dio cuenta de que algo no muy bueno se estaba tramando contra Lena. Pero no quiso oponerse, sobre todo teniendo en cuenta la presencia de Compromat en manos de Tatiana Igorrevna. Hacía tiempo que Anatoly Gennadievich se había dado cuenta de que estaba en un aprieto con la suegra de Lena, y ahora solo tenía que bailar a su son para evitar acabar detrás de una alambrada. Tatiana Igorrevna esperaba la mañana con gran impaciencia. En su cabeza, ya había pensado en varios escenarios. Desde la trivial desconexión de Lena del soporte vital hasta una inyección intramuscular de un fármaco que le provocará un paro cardíaco. Naturalmente, Tatiana Igorrevna comprendió el riesgo que corría. Pero la apuesta valió la pena. Tatiana Igorrevna también se dio cuenta de que, bajo la presión de pruebas irrefutables, el médico sobornado lo contaría todo, como si confesara. Al fin y al cabo, nadie quiere pasar el resto de sus días entre rejas, comiendo la comida de la cárcel y mirando con nostalgia la tenue bombilla del techo. El cálculo de Tatiana Igorrevna era simple: colarse en la habitación de Lena y hacer lo que había planeado. Al principio todo fue sobre ruedas. El médico sobornado, Anatoly, como había prometido, se reunió con ella a la entrada de la clínica. Cogiendo a Tatiana Igorrevna de la mano, el médico la condujo hacia la unidad de cuidados intensivos.
Al mismo tiempo, apreció la creatividad de su compañera, que ya había conseguido ponerse un uniforme médico y, bajo la apariencia de enfermera, pretendía entrar en la sala. Por un lado, fue incluso en beneficio de Anatoly Gennadievich. Después de todo, en caso de éxito de la acción, su reputación seguirá impecablemente limpia y el incidente con Tatiana Igorrevna podrá olvidarse. Cuanto más se acercaba Tatiana a la habitación de su cuñada, más fuerte le latía el corazón y le sudaban las palmas de las manos, apretando la jeringuilla escondida en la manga. Los ojos de Tatiana ardían con un brillo febril al imaginar que en un minuto se libraría de su odiada nuera. Mientras tiraba de la manilla de la puerta, su suegra se sorprendió a sí misma pensando que el valor y la determinación a veces ayudan a superar cualquier dificultad. Ahora, va a entrar en la habitación y hacer lo que ha estado preparando durante toda la noche. Lena yacía inmóvil, y la vida de su enclenque cuerpo solo se mantenía viva gracias a todo tipo de dispositivos médicos con un montón de botones y sensores. Una dulce sonrisa se dibujó en los labios de Tatiana Igorrevna. Fue alentador observar entonces que la nuera se encontraba en tal estado de indefensión. Decidida a probar la primera opción de su lista, Tatiana intentó desconectar las máquinas de soporte vital. Pero en cuanto tocó uno de los tubos con la mano, la puerta de la sala se abrió de golpe y una anciana de unos 80 años apareció detrás de ella, mirando furiosa en dirección a su inoportuna invitada. «Quita las manos. ¿Qué haces ahí, cariño? No tienes que fingir ser enfermera. Lo sé todo. Por algo trabajé 40 años en la estación de ambulancias, así que deja tus trucos para los aficionados. Apártate, rápido», ordenó la vieja adivina. Al darse cuenta de que todo había terminado, Tatiana Igorrevna dejó caer la jeringuilla de sus manos. En ese momento apareció a espaldas de Tamara Vasilievna la corpulenta figura de su sobrino Vladimir, que inmediatamente saltó hacia Lena y la cubrió con su cuerpo. Al darse cuenta de que todo había terminado, Tatiana se cubrió la cara con las manos y lloró en silencio. Pero sus lágrimas no surtieron efecto ni en Vladimir ni en Tamara Vasilievna. Pronto entró en la sala un médico de cuidados intensivos que, tras una breve conversación con Vladimir, llamó a la policía sin más preguntas. El mismo día, Oleg y el médico sobornado Anatoly Gennadievich fueron detenidos. Apurados por hundirse mutuamente y echar la culpa a otro, empezaron inmediatamente a confesar. Pero engañar a los guardianes de la ley no fue tan fácil, porque los detectives experimentados se dieron cuenta enseguida de quién es quién en este trío criminal. Naturalmente, nadie escapó al castigo. Tras pasar cerca de un mes en la celda del centro de detención, Tatiana Vasilievna solicitó un interrogatorio, en el que empezó a denigrar a su hijo Oleg, acusándole de haberla arrastrado a esta aventura. Los investigadores ya habían previsto tal desenlace, por lo que estaban preparados para todo tipo de sorpresas. Pero la salud de Lena ha mejorado considerablemente. En parte, esto se debió a que por fin consiguió ayuda cualificada de personas interesadas en tratar a los pacientes en lugar de extorsionarlos. Al cabo de repetidos análisis, Lena entró en remisión permanente, lo que le dio esperanzas de una pronta curación. La propia empresaria no se daba cuenta de cómo era posible. Solo cuando Tamara Vasilievna entró en la habitación de Lena comprendió sin palabras. El amuleto regalado por la vieja adivina seguía descansando en el bolsillo de su capa, beneficiando así a su dueña. Cuando Lena recobró el conocimiento, Tamara Vasilievna empezó a visitarla casi todos los días. Sin embargo, no fue andando y vino en coche junto con su sobrino Volodia. Tamara pasó varias horas en la habitación de Lena, hablándole de su vida y de que no había que tener miedo a las enfermedades y que en cualquier situación había que luchar hasta el final. Lena la escuchó y no podía creer lo que oía. ¿Realmente es posible semejante coincidencia en el mundo? Pues resulta que en un día conoció primero a Tamara Vasilievna y luego a su sobrino Vladimir. Por supuesto, el momento del encuentro con el paramédico de la ambulancia no quedó grabado en la memoria de Lena. Por lo tanto, solo podía fantasear con ello. Pero el propio Volodia no insistió en ello y relató con bastante viveza lo que había sucedido durante su conversación con la suegra de Lena. Tras enterarse de que su marido pretendía deshacerse de ella, Lena se vio sorprendida una vez más por las vicisitudes del destino y la advertencia de Tamara Vasilievna,
que por la mañana le había pedido que no se precipitara y que no tomara medidas precipitadas. Lena fue dada de alta del hospital tras pasar 3 semanas en la sala de cuidados intensivos. El estado de la joven empresaria fue considerado por los médicos como sistemáticamente bueno y no causó ninguna alarma. En la puerta de la clínica, Lena fue recibida por Tamara Vasilievna y su sobrino Vladimir, que incluso se había tomado un día libre extraordinario para la ocasión. En las manos de la joven paramédico había un ramo de deslumbrantes rosas blancas, que provocó una dulce sonrisa en los labios de Lena. Aquí, esto es para ti. Feliz recuperación. No vuelvas a enfermar, por favor, masculló Vladimir avergonzado y bajó los ojos. Resultó que, durante el tiempo que estuvieron comunicándose, Lena había desarrollado sentimientos amistosos hacia Vladimir y ahora quería verlo siempre cerca de ella, así como Tamara Vasilievna, a quien Lena ahora no llama más que mamá, considerándola su ángel de la guarda. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.